Chao, chao. Bueno, estamos con Nayar López Castellanos, que acaba de publicar un interesantísimo libro sobre la geopolítica y el imperialismo norteamericano en el Caribe. O sea, lo acaba de publicar acá, la verdad que me encantó. Y estoy con él acá ahora, así que vamos a hablar un poco, dándole las bienvenidas. Nayar, bienvenida acá en la Radio de las Madres y el programa de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cuéntanos un poquito, ¿qué querías hacer en ese hermoso libro que publicaste junto con Pablo Nariñez, verdad? Sí, muchas gracias, Atilio. Sí, con el profesor Pablo Mariñez, quien es un especialista en el Caribe. Es dominicano, ¿no? Él es dominicano, fue embajador de República Dominicana tanto en México como en Chile, y ha estado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nos encontramos los dos durante muchos años. Claro. Y la idea sobre todo de este libro pues es ofrecer un elemento más, un insumo más para comprender y profundizar en la dimensión de lo que significa la intervención de Estados Unidos en la región del Gran Caribe, conocida así o ubicada así. Hay muchas interpretaciones, pero nosotros partimos de que el Gran Caribe tiene que ver rescatando a Bosch con todo aquello que el Mar Caribe toca, ¿no? O sea, cuando decís Bosch, Juan Bosch, el tema de la frontera imperial, la tercera frontera, eso. Exactamente, sí, Claro. sí, porque finalmente pues es un espacio geopolítico de histórica importancia y dimensión estratégica, digamos, ¿no? Que no por nada siempre ha tenido tanto interés para las potencias, ¿no? Los imperios en la época más colonial, y hoy en día que no ha dejado de ser colonial, porque también, además de los 25 países independientes que tiene la región, pues hay más de 20 territorios que siguen bajo diferentes condiciones o estatus neocoloniales, en la que destaca el caso emblemático de Puerto Rico, ¿no? Claro. Un eufemísticamente nombrado Estado Libre Asociado, pero también está Aruba, que tiene un grado de autonomía muy política muy amplia, aún así sigue siendo formalmente una colonia holandesa. Curazao también, ¿no está en esa situación? También Curazao, Guadalupe, más de 20. Martinica, San Vicente Granadina, hay varias, ¿no? San Vicente no, San Vicente sí es independiente. Es independiente. ¿No? Claro. Pero la Guyana francesa también, Claro, ¿no? claro. Entonces, es una región que consideramos de gran importancia geopolítica, también geoeconómica en diversos aspectos, uno de los elementos que ya abordamos en el último capítulo del libro, para entender, digamos, más allá de la trascendencia geopolítica que implica, por ejemplo, la existencia de decenas de bases militares en la región. ¿Calculas cuántas hay en la cuenca del Gran Caribe? ¿Cuántas bases que...? Bueno, de acuerdo a tu propio libro de la geopolítica del imperialismo en América Latina, que parte y que ubicas en 54, más o menos, claro, esa dimensión de las bases militares, pero entre ese rango y el de David Vine, que habla un poco como más de como 70, 75, hay un parámetro que 5 o 10 más o menos es prácticamente lo mismo frente a lo que significa semejante concentración de bases militares. Claro, cada una cumpliendo funciones diferentes, unas que tienen más énfasis en el tema de la transportación aérea o marítima o de tropas, ¿no? Pero bueno, es el despliegue del Comando Sur establecido en toda esta cuenca alrededor de puntos estratégicos. Por ejemplo, el caso de Colombia, que consideramos dentro del Gran Caribe, pues tiene estas 7, 8 bases militares, ¿no? Desplegadas además también de forma estratégica hacia diferentes ámbitos de la geografía sudamericana. Claro. Entonces, este despliegue pues se entiende también pues a través de la historia de cómo el propio Estados Unidos se conformó, ¿no? Y que es algo que explicamos al principio, en el segundo capítulo, perdón, de cómo se da el expansionismo territorial de Estados Unidos, empezando por el establecimiento de las 13 colonias, pero todo esa ocupación guerrerista y en una lógica de etnocidio de todas las decenas de pueblos originarios que habitaban en el norte del continente, y posteriormente para terminar de cerrar la pinza, digamos, con la guerra y la conquista del territorio de la mitad de México, ¿no? Eso fue en 1847. Ajá, en 1800, sí, entre la guerra entre 46 y 48, pero bien conocida, como tú lo dices, como la guerra del 47. La guerra del 47.
Y ahí es el penúltimo paso territorial, porque el último es cuando interviene en el proceso de independencia de Cuba y le declara la guerra a España, además de a partir de un autoatentado, ¿no? Con el Maine. Con el Maine, sí, exactamente. Y ahí de ahí pues se queda con Puerto Rico, con una dominación neocolonial de Cuba hasta la Revolución, hasta el 59. Hawái, Filipinas, todavía había un pedazo de territorio en la Florida que estaba bajo control de España. Es decir, ahí ya es el momento en que termina finalmente Estados Unidos en términos territoriales de consolidarse. Claro. Y llega inclusive a tener incursiones militares en Veracruz, por ejemplo, ¿verdad? Durante la época. Sí, lo hace en el contexto de la Revolución Mexicana. En 1814 invade el puerto de Veracruz y el 21 de abril, si no me equivoco de la fecha, de 1914, desembarcan sus marines en el puerto de Veracruz para, sobre todo, pues realizar, digamos, una acción militar que favoreciera en esa ruta de la complejidad que tenía en ese momento la Revolución Mexicana a Carranza, ¿no? Pero bueno, hacemos ahí en el libro también un recuento destacamos algunos de los casos más emblemáticos del intervencionismo, porque necesitaríamos varios tomos para poder ubicar a todos, como lo hizo esta gran obra de Gregorio Seltzer, que él sí dedicó cientos de páginas para analizar de una manera tan metódica y profesional como lo hizo, pues todo el desglose de las intervenciones. Aquí lo que hacemos nosotros es destacar en el Gran Caribe, ¿no? Cuáles son los casos más emblemáticos. Y lo hacemos en un sentido histórico, pero también presente. Y ahí tenemos, pues, obviamente que destaca el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, de Venezuela, y hacemos un recuento, sin duda, de otros países centroamericanos y caribeños. Sobre Haití creo que también tienen una parte. Sobre Haití hacemos una mención importante, obviamente lo que sucedió en República Dominicana, y la presencia, pues, permanente, digamos, ¿no? en la vida política, económica y cultural. Por ejemplo, hacemos mención de la United Fruit Company, ¿no? Sí. que tan importante papel en términos de intervención económica realizó desde el siglo XIX, pero sobre todo en esa primera mitad del siglo XX. Ya. Sí, dime. Y bueno, todo esto lo acompañamos además, pues, de una visión general de lo que significa el Caribe, de lo que se entiende por el Caribe, ¿no? En un sentido no solamente geopolítico en términos de la cartografía de los territorios, sino también en una dimensión cultural de cómo se construye la idea del Caribe, de toda la diversidad que representa esta región. Fenomenal diversidad. Increíble, ¿no? Tienes una diversidad de lenguas, de costumbres, de gastronomías, de culturas, pero también de formas de gobierno, ¿no? En el terreno político, para los sistemas parlamentarios, sistemas presidenciales. Ahora, dime una cosa, el Caribe ha sido siempre un área de atención privilegiada del Estado mexicano, de los gobiernos mexicanos, ya desde la época de la Revolución, y bueno, ya ha seguido ahora con el Morena y con la presidenta actual. ¿Examinan un poquito eso ustedes? Sí, hacemos ahí una revisión mínima de cómo México tiene esa dimensión del caribeña también, sí, ¿no? En el sureste del país, que se le considera además así el Caribe mexicano, ¿no? Como tal. Y sobre todo lo hacemos un poco en la dinámica de cómo se ha dado la relación de México con Estados Unidos, ¿no? Ahí, como pues, destacando por ejemplo el tema migratorio, de alguna visión un poco crítica de algunas acciones que tomó el gobierno de López Obrador en el tema migratorio en particular, por ejemplo con el desplazamiento de 8,000 guardias nacionales hacia la frontera con Guatemala, ¿no? Pero entendiendo pues obviamente que el nivel de la presión que se hizo desde Estados Unidos pues era evidente, ¿no? ¿Y esos guardias qué misión tenían? ¿Impedir el flujo de la migración? Básicamente, digamos, cuidar la frontera con Guatemala, que por donde ingresan estas grandes caravanas que claro, que ha ido tomando el fenómeno migratorio a través de las caravanas, ¿no? Que es lo que claro, de reciente creación en esa dimensión que las vemos en las imágenes, en los videos, caravanas de cientos o a veces de algunos miles, y aún así, bueno, pues es un fenómeno estructural que responde a esta dinámica de intervenciones, que es lo que estamos planteando ahí. O sea, finalmente las causas de la migración pues, están relacionadas con problemas económicos en la mayor parte de los casos, pero también con problemas de violencia
y en dos casos particulares como el de Cuba y Venezuela, pues por bloqueos económicos que tratan de asfixiar estos proyectos pues provocan el desplazamiento de muchas personas, ¿no? Claro. Ahora dime una cosa, el martes pasado, este martes, acaban de elegir en Estados Unidos a Donald Trump. ¿Cómo crees qué papel crees que tendrá la política hacia el Caribe y concretamente hacia dos países que son ribereños, uno Venezuela, ¿no es cierto?, y el otro Cuba? ¿Qué crees que puede esperarse de Donald Trump en este sentido? Bueno, yo creo que ya vimos el desempeño de su primera administración, cómo actuó frente a estos dos países. Sin duda, en el primer caso de Cuba, pues echó para atrás lo más posible los avances que se habían dado entre las negociaciones, a partir de las negociaciones entre Obama y Raúl Castro, que derivaron en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ¿no? Sí. Y Trump lo que hizo fue tratar, no rompió las relaciones, no llegó hasta ese extremo, pero sí mantuvo y retomó parte de la política del bloqueo más extrema, que se habían disminuido o moderado, podríamos decirlo, ¿no? con las iniciativas tomadas por Obama. En el caso de Venezuela vemos el establecimiento del propio bloqueo económico que ya se había configurado con Obama, pero que Trump le termina de cerrar la pinza, todo lo que fue el fenómeno Guaidó, este show Guaidó. Claro. Y pues yo considero que van a estar haciendo a aumentar la agresión, digamos, ¿no? Porque no logran descarrilar el proceso, en particular, por ejemplo, el de Venezuela, no logran hacerlo por la vía pacífica electoral, con esta oposición que cuando llega a ganar, en algunas de las ocasiones la democracia funciona y cuando no gana acusan de fraude, ¿no? Y entonces se ponen a pedir, a inventar actas y a exigir actas. Y en este escenario yo creo que Trump habrá que ver en primera instancia cuáles son sus principales prioridades en política exterior, que sin duda tiene que ver el tema China, lo que se aproxima con Taiwán, el tema de resolver el conflicto de Ucrania, que seguramente, coincidiendo con lo que tú señalabas, ¿no? Seguramente va a dar por concluido ese episodio que fracasaron finalmente, ¿no? Sí. Y pues todo el tema de Israel. Entonces es importante ver en qué dimensión van a priorizar o no los temas latinoamericanos y cuáles van a ser más importantes. Obviamente que la ubicación geoeconómica y lo que significa Venezuela con sus grandes reservas, y, bueno, las más grandes del mundo probadas de petróleo, ¿no? Claro, estamos hablando con Nayar López Castellanos, profesor de la UNAM, que acaba de publicar junto con Pablo Marini, es un hermoso libro muy interesante sobre la geopolítica del Caribe y el imperialismo norteamericano, lo publicó ACAL, debe estar disponible en Argentina y en muchas otras partes. Dime, ¿hay alguna gente que dice que es inevitable que Trump apoye una opción militar para acabar con el gobierno de Cuba? ¿Tú ves eso posible? ¿Cómo lo ves? No, yo considero que no van a irse por la opción militar, ni en Cuba ni en Venezuela. En ningún caso, ¿no? En ningún caso. Sería muy difícil porque sería, pues, detonar un plan, un conflicto regional, ¿no? Convertir un conflicto inicialmente pretendido con un país en un conflicto regional. Y además, pues, siempre han considerado la capacidad defensiva en ambos casos, ¿no? En el caso particular de Cuba, pues las generaciones siguen teniendo esa experiencia que tuvieron en las guerras en África, de apoyo a los movimientos de liberación y de independencia. Son tropas con mandos oficiales que tienen experiencia de combate. Es un pueblo además que está organizado de manera muy eficiente, ¿no? Que tienen la capacidad de desplazar 1 millón de personas frente a un huracán en 8 horas. Wow, sí, eso es impresionante. Es impresionante, ¿no? Por eso siempre los impactos de los huracanes en Cuba tienen muy pocas pérdidas humanas. Y en el caso de Venezuela, pues también hay que recordar, digamos, todo el reforzamiento del equipamiento militar que ha tenido el ejército venezolano en los últimos 20 años, ¿no? Y de que y que también hay una milicia en Venezuela de 1 millón, ¿no?, de personas. Entonces ellos han considerado sin duda la opción militar,
pero no la veo viable en la lógica de que están tranquilos, digamos, con sus estrategias de bloqueos, ¿no? No, es una bravuconada decir todas las opciones están sobre la mesa, porque en realidad la opción militar no está sobre la mesa. Bueno, no sé lo que quisiera. Dime, ¿cómo la ves a Claudia Sheinbaum fajándose con este energúmeno ahí de la Casa Blanca ahora? Bueno, es un reto de los más difíciles, yo creo que va a Difícil, tener, no al inicio de su gobierno, sino durante todo su gobierno, porque le va a tocar vivir, sufrir, digamos, 4 años de Trump, ¿no? Y el primer punto de despegue no ha sido el mejor, evidentemente, cuando este individuo dice Claudia, quién sabe qué es su apellido, no importa, ¿no? Claro, dijo una cosa muy, muy respetuosa, Sí, ¿no? totalmente, que digo, demuestra su esencia, ¿no? Como persona, Sí, o sea, sí, es un delincuente hecho presidente. 34 causas. 34 causas. Que ahora van a desaparecer. Por supuesto, ¿no? Y además que refleja pues esta hipocresía de Estados Unidos como la potencia que exige los derechos humanos, la limpieza, la transparencia, la democracia, cuando ellos tienen presidentes que son delincuentes, ¿no? Entonces la relación con México va a ser complicada, los retos que tiene ahí están el tema migratorio, está el tema de la violencia que tiene que ver directamente con el tráfico de armas ilegal que se hace. Sí, vos en tu presentación y creo que en el libro también hablan un poco de la enorme cantidad de armas que se venden desde Estados Unidos hacia México, que prácticamente arman a todos los grupos narcos y paramilitares y todo, ¿verdad? Sí, sí. No, y además, o sea, se alimentan fundamentalmente de las armas estadounidenses, ¿no? Otras llegaron de otras partes y otras rutas, pero por la frontera se han descubierto en diferentes momentos las operaciones esta de Rápido y Furioso, haciendo alusión a la película, pero ya han sido denunciados, han levantado demandas en el propio Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle pues, es poderosísima, ¿no? No hay quien le gane un juicio. Y y el problema es como es un problema estructural, es decir, en la medida en que la sociedad estadounidense siga siendo la principal consumidora de drogas, claro, pues no van a frenar, o sea, no van a frenar esa producción, porque cómo van a atender a sus clientes, ¿no? Sus claro, consumidores, claro, y por lo tanto tienen que seguirse desarrollando este tráfico de armas, y es un círculo vicioso al final de cuentas. Una última pregunta, y perdón, abusando de tu paciencia. Dime una cosa, el istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Es un tema que yo creo que a los gringos preocupa mucho, porque puede ser una alternativa al Canal de Panamá. De hecho, ustedes en México están construyendo un tren rápido. No sé si ustedes o los chinos o quién, ¿verdad? ¿Cómo está ese tema? A ver, explícanos un poquitito. Bueno, el istmo de Tehuantepec es un paso muy estrecho, digamos, entre los dos océanos, que además está en una ruta muy favorable para el desplazamiento de las mercancías de Estados Unidos, que tiene su gran industria en el este, claro, y que le significa importantes ahorros, además por la ruta del Canal de Panamá, además por el tiempo que se lleva, etcétera, etcétera. Pues desde el siglo XIX incluso, ahí lo hacemos mención en el libro, existió lo que se conoció como el Tratado Maclean-Ocampo, que impulsaba Benito Juárez, que afortunadamente para nuestro país pues nunca entró en vigor, porque habría significado pues una especie de Guantánamo, es decir, en ese tratado se cedía a Estados Unidos de manera indefinida, perpetuidad, el control directo territorial del paso del istmo de Tehuantepec, ¿no? Y eso se trató también, se concibió como parte de la estrategia del desarrollo del Plan Puebla-Panamá, luego renombrado Proyecto Mesoamérica, y lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue pues construir este paso seco. Ya está funcionando. ¿Ya está construido? Ya está. Es una vía férrea, ¿verdad? Es una vía férrea. ¿De alta velocidad? De alta velocidad, también tiene pasajeros, pero sobre todo está destinada a la carga. Entonces se modernizaron los puertos de Salina Cruz, en la parte de Oaxaca, y Coatzacoalcos, en la parte de Veracruz. Y entonces pues se convierte en una opción muy interesante, no solamente para el comercio de Estados Unidos, ¿no? Para las mercancías estadounidenses, europeas. ¿Hay una inversión china ahí, tecnología china o no? No. Fueron inversiones incluso de algunos empresarios mexicanos como Carlos Slim, ¿no? Que también invirtió ahí. El Grupo México, algunos grupos empresariales mexicanos, pero también inversión extranjera, ¿no? ¿Y hay un movimiento fuerte ya de mercancías a través de ese paso? Está despegando, digamos. También incluye zonas de libres de impuestos y de manufacturas, etcétera. Está despegando. Todavía al parecer todavía no toma ese ritmo que está planificado, pero sin duda es una opción que va a hacer una competencia importante con el Canal de Panamá. Recordemos ahí que no es la única, no es, digamos, el único canal seco. También están 2 pasos por Honduras, que también están considerados como canal seco.
¿Pero están en funcionamiento o ya o todavía no? Están en funcionamiento, pero obviamente que no tienen este nivel de infraestructura que tiene el de Tehuantepec, ¿no? Y el otro que está suspendido desde hace ya más de 10 años, que es el proyecto del Canal de Nicaragua, que ese sí, si un día se hiciera, ¿no? Tiene sus bemoles, digamos, ¿no? Por un lado, sería una catombe ecológica, porque pues, partes en dos a un continente y un país en particular, creas artificialmente un lago de 300 kilómetros cuadrados y unas zanjas para que pasen. Tremendo, sí. ¿no? Claro. Impresionante. Y aún así, pues sería, como no requeriría de las características del Canal de Panamá, de las reclusas, ¿no? Esto sería los barcos pueden ir directo, digamos, ¿no? En el proyecto del Canal de Nicaragua. Pero por el bien del planeta, del sentido ecológico, ojalá que no existe ese. Y además Estados Unidos ha vetado eso, ha puesto el grito en el cielo, por casi supuesto. Una declaración de guerra, porque para ellos el Canal de Panamá, como a mí más de una vez me dijeron, dice, es nuestro canal en Panamá, no es el canal de Panamá. ¿Sí? Así que, bueno, Nayar, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Nayar López Castellanos, autor de este libro junto con Pablo Maríñez, la geopolítica imperial de los Estados Unidos en el área del Gran Caribe, que es un área de importancia decisiva y que a veces desde el sur no se tiene en cuenta su enorme importancia. Gracias, Nayar, y hasta cuando quieras. La Radio Madre, Radio Universidad de Avellaneda están abiertas a cualquier comentario que quieras hacer. Muchísimas gracias, Atilio, por la plática y un saludo para todos y todos. Gracias. Diálogo Internacional.